Va a continuar Mariana García. Mariana es graduada y docente de la Facultad de Ciencia Política, ha hecho un máster y un doctorado en líneas de investigación vinculadas al tema de exilio y migraciones, y actualmente coordina un grupo de estudios de migraciones en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Buenas noches. Bueno, en principio honrada con esta invitación. Soy aficionada al arte y como tal miro todo lo que miro con un prisma migratorio. Voy al Museo Nacional de Bellas Artes o leo a algunos artistas por propia inquietud de ver cómo este fenómeno de las migraciones es descrito por Abdelmalek Zayad como un hecho social total. La migración tiene esa característica que puede ser vista desde un punto de vista multidimensional y debe ser vista desde un punto de vista pluridisciplinar, donde las diversas disciplinas, la sociología, la ciencia política, las relaciones internacionales y las diversas formas del arte intervienen para que este hecho social total sea representado, sea interpretado y al mismo tiempo anticipe formas futuras del fenómeno. Cuando la migración emerge al mundo como asunto internacional, que es alrededor de la década de los 90 del siglo pasado, emerge de una manera, diría yo, ligada a una agenda internacional pública vinculada a la cuestión del narcotráfico, vinculada a la cuestión del terrorismo, a la amenaza de la migración en función de la pérdida del puesto de trabajo del local o del nativo. Es decir, en la década de los 90, con el fenómeno de la globalización, se liga la migración o se securitiza la migración. Por lo tanto, el migrante es visto por el mundo hegemónico, el mundo occidental, como una amenaza. Es demonizado, es estigmatizado y ese discurso sigue bastante vigente y atraviesa globalmente gobiernos, partidos políticos, medios de comunicación, sociedad civil, etc. Para interpretar la complejidad del fenómeno migratorio, el arte es un aliado. Cuando puedo ver una obra de Graciela Sacco en el Museo de la Inmigración y mirar los ojos de los inmigrantes, cuando la obra de Brodsky o de Germano o de Liliana Porter nos muestran el fenómeno migratorio. Recurrir a esa obra de arte para lograr esa interpretación o simplemente poder observar en un hecho abstracto e inmediato lo que a mí me demandaría varios estudios o varios textos para ser leídos, me parece que el arte lo condensa. La emergencia del fenómeno migratorio a partir de los 90 y hasta la actualidad, si me escuchan hablo así, ¿no? Porque es menos molesto. La emergencia del fenómeno migratorio a partir de la década del 90 no hace que este hecho sea menos normal o sea menos natural. A mí me gusta decir habitualmente que la migración es tan humana porque existe desde que está el hombre presente en la humanidad. Es el impulso a moverse, a buscar nuevas formas de vida, no solo de forma forzosa, sino de forma buscando el desarrollo, es tan fuerte como el impulso a congregarse, el impulso gregario, a vivir en sociedad o en comunidad. Esta naturalidad que asume el fenómeno migratorio dentro de la persona humana, el fenómeno de la instalación de las fronteras o de la estructuración de los estados modernos y los límites es un fenómeno absolutamente histórico que no tiene más de 5 o 6 siglos. Por lo tanto,
la forma humana que asume la cuestión migratoria, es importante que sea naturalizada. Y el arte es un aliado. Cuando escuchaba la primera exposición de Salvador y veía en estos monumentos tectónicos de la migración, estas construcciones que tienen tanta representación como él demostró en este estudio, donde nos comparte su metodología, me recordaba que este tipo de construcciones también existen en España, en las llamadas casas de los indianos que venían de América y que tenían este ímpetu del mostrar el desarrollo, el crecimiento económico en el país de migración, las palmeras que también están en las casas de indianos en cada uno de los pueblos de España donde regresaron o no las personas que venían a hacer la América y mandaban en forma de remesa sus fortunas a su país de origen. Cuando miraba estas casas, se me representaba una de las temáticas de la cuestión, y cómo emerge la cuestión migratoria en la actualidad. Digamos, la importancia de las familias transnacionales. Es un fenómeno que en México es absolutamente cotidiano y estructural, ¿no? Tal cual es la relación migratoria con Estados Unidos. La naturalidad con que se asume que una familia pueda tener dos casas, una en Estados Unidos donde trabaja uno, o la mujer que trabaja a veces en empleo doméstico y envía sus remesas, es un fenómeno absolutamente moderno, no porque no existiera a fines del 19 donde también el hombre venía a hacer la América o la mujer venía a emplearse como empleada doméstica o como maestra a los tradicionales países de inmigración como eran Estados Unidos, Argentina o Australia, sino que ahora esta posibilidad de la intermitencia, de la simultaneidad de la vivencia, 3 meses en México, una jornada de trabajo en Estados Unidos, esta secuencia de que estoy allá pero también estoy acá, le otorga al fenómeno migratorio esta idea de la transnacionalidad, la simultaneidad de las familias transnacionales, los amores o los noviazgos transnacionales, las parejas transnacionales, la maternidad transnacional. Digamos, en la década de los 90 en la República Argentina un flujo de mujeres migrantes, principalmente provenientes de Perú y de Paraguay, se insertaba en el mercado de trabajo, principalmente doméstico, pero también de la salud, y se daban estos fenómenos donde niños se criaban con las abuelas, las hermanas mayores, que suplían el rol de la maternidad. Pero cuando la situación lo permitió, se trae a la familia se agrupa familiarmente en el lugar en donde se decide vivir. Este fenómeno también se da en España con la migración ecuatoriana, que cuando se puede, cuando las normas lo permiten, cuando se acumuló determinada cantidad de dinero, se agrupa familiarmente y cuando se desea principalmente, se agrupa familiarmente. Pero la simultaneidad que da el fenómeno de la globalización y la introducción de las tecnologías también en la migración. O sea, lo que sucede en la migración no es que ahora haya más o menos migración, sino que los movimientos son más frecuentes, son más simultáneos. Y bueno, y después lo que da la idea de la globalización en la actualidad, el fenómeno de la migración, que es esta idea de que la migración es una pauta de la globalización, es una pauta cultural. Es plausible que yo pueda vivir o que pueda saber qué es lo que está sucediendo, como lo mencionaba él en el fenómeno de WhatsApp, en uno u otro lugar del mundo. Es posible, esta idea de emigrar se hace plausible en la era de la globalización. Hay autores que dicen que esta es la era de la migración. Hay otros autores que dicen que la migración es un asunto de las relaciones internacionales. Lo cierto es
que es algo que atraviesa nuestras vidas de manera permanente. Y me parece que es muy importante que esto sea así, porque la riqueza que introduce la migración en la vida cotidiana, la riqueza cultural, el intercambio de conocimientos, información, mercaderías, nacionalidades, comidas, es lo que le da la riqueza a la sociedad y a la diversidad. Habitualmente se puede decir que un país tiene una tradición migratoria, tiene un patrón migratorio. Digamos, hay algo en la historiografía de la República Argentina que dice: Argentina es un país de inmigración, Argentina es una tierra de mieses, tradicionalmente venimos de los barcos. Pero también hay otra tensión, esa idea está en tensión con la idea de que somos un país de migración transatlántica y eurocéntrica historiográficamente, pero siempre hemos sido un país de inmigración de manera regional con otros países vecinos, fronterizos, pertenecientes al Mercosur o al UNASUR, a partir de que estos fenómenos de instituciones u organismos internacionales existen, que también han acelerado el movimiento migratorio, eso es cierto, digamos, la posibilidad de circular por los países con otra documentación o pensando en que existe una ciudadanía sudamericana potencia los movimientos migratorios, hace más permeable esta posibilidad de los intercambios estudiantiles, académicos y demás, pero al mismo tiempo está o entra en tensión con esta idea del rechazo, de la discriminación. Digamos, Argentina ha sido un país y es un país de inmigración, pero también es un país de discriminación, es un país de rechazo, es un país que excluye algunas migraciones y que elige identificaciones con otras. Torcuato Di Tella decía que en la República Argentina había dos clases dinámicas, ¿no?, ligadas a la inmigración. Una, el empresariado, la pequeña industria que surge en el siglo XX, en el siglo y la mano de obra. Y también que había una característica, digamos, el obrero, y que había una característica en la sociedad argentina que era la admiración, alta diferencia de estatus. Decía que el inmigrante que venía de Europa era mirado con ojos por encima de la sociedad nativa, digamos, como discriminando a quien haya nacido en este territorio. Existe una idea así, y esta idea también está sumada a la discriminación del migrante que viene de la migración intrarregional. Pero también Argentina es un país expulsor de población. Argentina excluye dentro del mercado de trabajo, recordemos la crisis del 2001, que expulsó alrededor de 200.000 personas. Entonces también esas ideas conviene integrarlas dentro del patrón migratorio, conviene que sean representadas. De hecho, me acuerdo de alguna obra de un artista rosarino cuyo apellido no recuerdo, Fabián, el de los paintings, Marcacho. Fabián Marcacho, que representa la partida en Ezeiza, con una instalación muy linda y muy grande que alguna vez, hace muchísimos años, vi en el Malva, representaba la partida de los argentinos. Entonces me parece que la complejidad y la totalidad del hecho migratorio, como bien lo plantearon cada uno, y yo admirada, disfrutando cada una de las exposiciones, requiere del arte para su interpretación, para su difusión, para trabajar en políticas de diálogo intercultural. La cinematografía, América, el exilio de Gardel, permanentemente nos brindan elementos para la reflexión migratoria. La teorización en el campo de estudio de las migraciones es un campo reciente, que está en expansión, pero es un campo reciente. México es un tanque en la materia, pero también Estados Unidos y España. Y en la República Argentina no hay muchas escuelas que investigan la migración. Gino Germani, por ejemplo, es uno de los inmigrantes exiliados que desarrolla la sociología en la Argentina, y el área de las migraciones, pero es un campo de reflexión reciente. Sí, y es mucho, una de las primeras iniciativas, una de las primeras formas de estudiar la migración en la República Argentina se hace desde la crítica del arte.
Y muchas veces en el campo de la migratología no se reconoce los estudios de Viñas, los estudios de Prieto, para nombrar a alguien de la casa. Son los primeros estudios migratorios que se hacen, son estudios de críticos del arte, ¿no? Interpreto yo esa disciplina así. O podemos encontrar arte en migraciones en las primeras obras de teatro, en muchísimos cuentos que hablan de las migraciones. Mi hijo el doctor, alguna obra de Pairó también habla de las migraciones, el teatro o estilística dentro del teatro propia que surge a partir del fenómeno de las migraciones. En síntesis, estas son las reflexiones, digamos, que yo trato de hacer en función de la inspiración de la obra de los compañeros, así que les agradezco la invitación y estoy honrada de haber participado.